Every rule I had you breaking. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. El día de hoy, pues tengo el placer de coordinar esta sesión. Doy muchas gracias a Novartis que nos invitó. Y yo voy a empezar dando un preámbulo sobre este tema y de la importancia del cáncer de mama en mujeres jóvenes en México, para ponernos un poco en contexto y de lo que sabemos de esta población en particular, de acuerdo a varios reportes que hemos hecho. Y después de mi plática procederá la doctora Mariana Chávez MacGregor a contarnos un poco más sobre el tratamiento específico en pacientes con cáncer de mama premenopáusicas en etapa avanzada, hormonosensibles HER2 negativo. Entonces, poniendo un poco en contexto, primero les quiero platicar un poco sobre el cáncer de mama en mujeres jóvenes, definido como mujeres de 40 años o menores, y sabemos que de todas las pacientes que vemos en México, el 11% de estas pacientes corresponden al grupo de mujeres jóvenes, lo cual se traduce a que vemos nosotros en la consulta alrededor de 2,300 mujeres al año en este grupo de edad. Incluso en algunas instituciones de referencia esta proporción de pacientes es mayor e incluso podemos llegar a ver entre 14 a 15% del total de mujeres tan jóvenes. Y aquí les presento la experiencia del INCAN de cerca de 5,000 pacientes tratadas por medio del Sistema de Seguro Popular del 2007 al 2014, donde nos dimos a la tarea de evaluar a las pacientes jóvenes versus las mayores y ver cuáles eran sus características clínicas y sus desenlaces. Y aquí lo que les presento es que de esta cohorte, no se ve el apuntador, ¿verdad? Creo que no. Pero de esta cohorte de 4,315 pacientes, el 15% correspondía a este grupo tan joven. El 53% de estas pacientes tenían tumores grandes, T3, T4, que eran mayor proporción que las mujeres mayores. El 75% de estas mujeres jóvenes tenían ganglios positivos al inicio y el 15% ya estaban diagnosticadas como cáncer de mama metastásico. De estas pacientes jóvenes, el 93%, o sea, la mayoría recibió quimioterapia, el 57% en el contexto neoadyuvante y el 85% de estas mujeres fueron tratadas con una cirugía, con una mastectomía. En cuanto a las etapas al diagnóstico, aquí comparamos las mujeres jóvenes versus las mayores y vemos que la gran proporción tenían cáncer de mama localmente avanzado, 62% para el grupo joven versus 52% para las mayores, 15% para las metastásicas, y vemos los subtipos cómo diferían en cuanto al subgrupo de edad. 52% de jóvenes tenían cáncer hormonosensible HER2 negativo, 25% HER2 positivo y hasta 23% tenían cáncer de mama triple negativo. Ahora, cuando nos dimos a la tarea de dividir a aquellas pacientes con cáncer hormonosensible en características de luminal A-like o B-like, vemos que la mayoría de las pacientes jóvenes tenían tumores luminales B, que sabemos que tienen un peor pronóstico. No avanza. No está avanzando, ahí está. En cuanto a los desenlaces, aquí tenemos las curvas de acuerdo al grupo de edad de mujeres jóvenes versus mayores y vemos para el grupo de jóvenes la supervivencia libre de enfermedad es peor, de 75% de supervivencia libre de recurrencia a 5 años versus 85% para las mayores, o sea, hay un 10% de peor supervivencia libre de recurrencia para el grupo joven, y para la supervivencia global también vemos una diferencia, siendo peor para el grupo joven de 78% a 5 años versus 83% para las mujeres mayores. Ahora, cuando
nos dimos a la tarea de poder ver en cuanto a cada subgrupo cómo le iba a las pacientes. Vimos que para las pacientes con cáncer de mama triple negativo y HER2 positivo, las supervivencias en cuanto a menores versus mayores eran muy similares. Sin embargo, particularmente para el subgrupo de pacientes que tenían cáncer de mama luminal B, aquí es donde hay más diferencia de acuerdo al grupo de edad. Vemos que las jóvenes tienen una supervivencia libre de recurrencia de 72% para el subgrupo luminal B versus 86% de las mayores, y lo mismo para la supervivencia global. Es en este grupo donde particularmente se ve disminuida los desenlaces comparados con el grupo mayor. Este es otro análisis que hicimos de esta población, donde evaluamos a pacientes que habían recibido neoadyuvancia y dividimos a las pacientes jóvenes versus las mayores. Y vemos aquí de forma importante que para el grupo que hizo respuesta patológica completa, que son las curvas de arriba, incluso para las pacientes jóvenes la supervivencia libre de progresión es peor. Y para aquellas que no hicieron respuesta patológica completa, estas son las mayores y estas son las jóvenes, pues significativamente las pacientes jóvenes tienen un peor desenlace. Entonces, esto nos habla que este subgrupo de pacientes tiene un pronóstico más sombrío, particularmente en aquellas que tienen un subtipo luminal B. Ahora, además de la relevancia de los aspectos biológicos en cuanto al cáncer de mama en pacientes jóvenes, también conocemos que las pacientes jóvenes tienen necesidades especiales que son distintas a las mujeres mayores. Y hemos tenido algunos estudios que han abordado estos aspectos. Este fue uno de ellos, donde hicimos 5 grupos focales de pacientes jóvenes y preguntamos cuáles eran las necesidades especiales que tenían. Y hubo 3 necesidades particulares que fueron manifiestas. La primera es que las pacientes dijeron que necesitaban una atención psicológica dirigida, donde se atendiera esta parte emocional antes y después de la primera consulta, y que fuera en el momento también de dar el diagnóstico. Pedían también una comunicación más asertiva por parte de sus proveedores durante la atención médica, e incluso pedían que fuéramos mejores entrenados para dar este tipo de noticias, porque a veces no éramos lo suficientemente empáticos para dar esta información. Y la tercera necesidad que manifestaron es que necesitaban más información, que tenían carencia de los aspectos más importantes sobre el cáncer de mama y algunas particularidades sobre mujeres jóvenes como fertilidad, asesoramiento genético, y querían saber más sobre los efectos secundarios, y pedían que hubiera más información tanto escrita como electrónica. Otro estudio que hicimos fue acerca del tema de fertilidad en pacientes jóvenes, y en este estudio entrevistamos a 134 pacientes jóvenes y quisimos ver cuál era su interés en el tema de fertilidad. De estas pacientes, 35% no habían tenido hijos, y este porcentaje se ha repetido en estudios que hemos hecho. Alrededor del 30% de nuestras pacientes jóvenes en México no han tenido hijos. El 48% de estas pacientes deseaban tener más hijos antes del diagnóstico, y el 44% estaban preocupadas por el tema de fertilidad, y solamente 31% de todas estas pacientes recordaron que el médico hubiera hablado de este tópico durante el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Y lo que encontramos en este estudio es que solo una paciente de estas 134 tuvo la oportunidad de hacer preservación de fertilidad con criopreservación de embriones de acuerdo a la información que recibió de su equipo médico. Otro aspecto que hemos evaluado es sobre el uso de anticonceptivos, que esto es un tema muy importante que a veces no enfatizamos en nuestra consulta médica en este subgrupo de pacientes que tienen generalmente vida activa sexual. Hicimos un análisis de 104 pacientes donde la mitad de ellas eran sexualmente activas y solamente el 30% de las pacientes usaban un anticonceptivo de forma efectiva. Y cuando les preguntamos acerca del tema, solamente el 17% de las pacientes recordaron que alguien del equipo médico le hubiera hablado sobre este pues importante tópico.
Dado todo esto que encontramos, hace algunos años, ya 5 años, empezamos un programa dirigido a mujeres jóvenes llamado Joven y Fuerte, un programa para la atención e investigación de mujeres jóvenes con cáncer de mama, donde quisimos combinar la parte médica con la psicológica para atender las principales necesidades de este grupo vulnerable, porque además nos dimos cuenta que había este tipo de iniciativas en otras partes del mundo como Estados Unidos y Canadá, y quisimos replicar este modelo en nuestro país. Los objetivos de este programa básicamente son 4. El primero es optimizar el cuidado clínico de las mujeres jóvenes con cáncer de mama y sus familias, educar no solo a las pacientes y a los familiares, sino también a los profesionales de la salud y al público en general acerca de la importancia del cáncer de mama en mujeres jóvenes. Nos interesa promover la investigación en este grupo de pacientes que está subrepresentado y donde no conocemos o conocemos muy poco acerca de sus necesidades en nuestro contexto específico, y nos interesó también replicar el modelo una vez que vimos que este era efectivo. ¿Qué hacemos en el programa? En el programa, una vez que una paciente es identificada como mujer joven, la invitamos, se acerca una navegadora del programa, tiene una sesión informativa, platica con la paciente, investiga sobre sus particularidades y sus necesidades, les pone algunos cuestionarios y las invita al programa. Y una vez que la navegadora detecta que tiene alguna necesidad particular, sobre todo en la parte de fertilidad, genética y de psicología, hace de forma inmediata esa referencia. También lo que se hace en el programa es entrega de material educativo, dado esta necesidad de las pacientes que tienen acerca de tener más información, y se les invita a talleres y a foros que se diseñan especialmente para estas pacientes. En la actualidad tenemos 629 pacientes incluidas en el programa, principalmente en el Instituto Nacional de Cancerología y en los 2 hospitales de TecSalud de Monterrey, así como otros centros satélites que fue posible incorporar gracias a un grant que recibimos de Avon México hace un par de años. En cuanto a las 3 necesidades especiales que particularmente abordamos, en cuanto a preservación de fertilidad, hasta el momento 41 pacientes dentro del programa han logrado preservar óvulos o embriones con apoyo del programa, incluso siendo financiado de forma parcial o completa este apoyo por las colaboraciones que tenemos con diferentes centros de biología de la reproducción. 380 pacientes del programa ya han recibido asesoría genética y la mayoría de ellas se ha podido hacer un testing genético de diferentes formas, alguna de ellas a través de otros proyectos de investigación que tenemos en colaboración con la Universidad de Los Ángeles en City of Hope, y 335 pacientes han recibido una terapia o un tratamiento psicológico particular. Y no solamente las pacientes se han involucrado en el programa, sino también sus familias. Se ha hecho una comunidad de pacientes y familias en los lugares donde está activo el programa, donde las pacientes comparten, tienen un grupo de WhatsApp, se apoyan y bueno, ahora tienen pues alguien con quien identificarse. Como segundo objetivo, como les platicaba hace ratito, está el programa de intervención educativa para promover la educación de estas pacientes, y para este componente del programa recibimos un apoyo de Susan G. Komen y nos dimos a la tarea de hacer información para las pacientes. Tenemos un manual dirigido a pacientes con cáncer de mama. Realmente originalmente íbamos a hacer un programa para pacientes jóvenes, pero nos dimos cuenta con los grupos focales que había tanta necesidad de información que hicimos un manual educativo donde tiene algunas secciones especiales que se dirigen a las necesidades de pacientes jóvenes. En el manual hay testimonios, hay fotos de pacientes de nuestro programa, hay testimonios, hay esquemas, tablas y fotos de las pacientes, donde eso les permite pues a nuestras pacientes poderse identificar con las fotos que ven y pues poderle dar una cara diferente al cáncer, viendo que las pacientes pues siguen con su vida, siguen siendo estudiantes, siguen siendo mamás, siguen siendo esposas.
Los invito a visitar esta página está abierta, realmente fue un trabajo de más de un año de crear material educativo para las pacientes, está abierto, está el manual, hay folletos, hay infográficos, hay listas de temas que se tienen que cubrir con las pacientes. Por ejemplo, es uno de los infográficos que está dentro de esa página, www.jovenyfuerte.com.mx, está libre para su uso. Y el último objetivo es promover la investigación, como les platicaba, y para eso tenemos una plataforma donde hacemos una recolección prospectiva de datos de las pacientes que aceptan ser parte de la cohorte del programa y preguntamos de forma prospectiva varios temas que nos interesan, como la parte de fertilidad, y hacemos subestudios en varias áreas como es la cognición, sexualidad, ansiedad y depresión, y calidad de vida. Además de que les pedimos permiso a las pacientes para guardar su material biológico para poder hacer estudios posteriores en cuanto a aspectos traslacionales. Las pacientes llenan sus cuestionarios en una tableta y de ahí nosotros las vamos siguiendo primero a los 6 meses, luego al año y luego cada año para poder darle seguimiento pues a estos aspectos. Actualmente tenemos 516 pacientes que son parte de la cohorte. La edad al diagnóstico es una mediana de 35 años, la paciente más joven tiene 21 años y estas son las características basales de las pacientes sociodemográficas. 29% de nuestras pacientes son solteras, 64% tienen educación superior. Estas pacientes generalmente tienen más educación en este grupo de edad. El 23% no han tenido hijos, 93% de las pacientes pertenecen a un servicio público de salud con cobertura de seguro popular y 80% de las pacientes tienen un ingreso mensual menor a 11,600 pesos. En cuanto a las etapas clínicas, el 44% de las pacientes están entre una etapa 3 y 4. El 52% de las pacientes tienen un cáncer hormonosensible HER2 negativo, el 27% tienen cáncer de mama triple negativo y el resto tienen un subtipo HER2 positivo. Hasta este momento en la cohorte, el 16% de las pacientes ya presentaron una recurrencia y tenemos un 9% de mortalidad en la cohorte de nuestro estudio. Estamos, como les comentaba, haciendo estudios longitudinales en varios aspectos y aquí nada más les presento dos importantes. En cuanto a calidad de vida, a 2 años vemos que nuestras pacientes tienen una mejora en la calidad de vida global, mejora su funcionamiento emocional, dolor y dificultades financieras. Sin embargo, empeora a los 2 años el funcionamiento físico. Las pacientes tienen más síntomas como náusea y vómito y tienen constipación y síntomas mamarios. Entonces, toda esta información nos ayudará a crear intervenciones específicas para ayudar a mejorar las necesidades de estas pacientes. Ese es otro ejemplo de los aspectos que estamos evaluando. Esto es en cuanto a función sexual. Vemos una gran proporción de pacientes que tienen disfunción e insatisfacción sexual de forma basal. 59% de estas pacientes tienen insatisfacción sexual que se eleva a los 6 meses y luego baja, pero a los 2 años la mitad de estas pacientes siguen teniendo este problema y es aquí donde también tenemos que intervenir. ¿Cuáles son los planes para principios de este año y del siguiente? Es hacer estrategias sistematizadas de intervención. Ahorita que estamos evaluando que las pacientes tienen estos problemas, queremos actuar en ese momento de acuerdo a varias medidas de intervención que estamos implementando en el programa. Encuestamos a nuestras pacientes para ver si el programa les había sido de utilidad y 97% de las pacientes calificaron al programa como útil o muy útil. El 82% del programa les ayudó a afrontar de una mejor forma su enfermedad y los servicios más útiles que las pacientes encontraron del programa fue el apoyo psicológico, los recursos de información y los grupos de apoyo. Entonces estamos haciendo un buen trabajo, las pacientes lo aprecian y parece que esto les sirve para tener un mejor proceso de su trayectoria. Empezamos también este año el componente joven y fuerte metastásico. Como les comenté, ya tenemos una proporción importante de pacientes que han presentado una recurrencia
Y el fin de esto es proveer empoderamiento de las pacientes y sus familias para que tengan un mejor apoyo a través de información y psicología, y por el otro lado a través de la utilización de técnicas de medicina integrativa. Este es el equipo médico, somos un equipo grande de psicólogas, de médicos en el Instituto Nacional de Cancerología, en los hospitales de Tec Salud, y es un esfuerzo grande. Y estas son todas las asociaciones colaboradoras que nos han pues apoyado dentro de estos años del programa. Tenemos también colaboraciones con instituciones a través de proyectos de investigación y de grants de investigación, como está aquí en la diapositiva. Como conclusión, las mujeres jóvenes con cáncer de mama tienen características clínico-patológicas asociadas a un peor pronóstico y desenlaces clínicos adversos cuando se comparan con las pacientes de mayor edad. Hay una gran proporción que se diagnostica en etapas clínicas. Las pacientes jóvenes, particularmente aquellas que tienen el subtipo luminal B, tienen un peor pronóstico y es donde tenemos que tener más investigación y tenemos que emplear mejores estrategias de tratamiento. Las pacientes jóvenes tienen necesidades especiales en relación a aspectos de fertilidad, psicosociales, sexualidad y calidad de vida, como les demostré algunos ejemplos. Es esencial la cantidad y la calidad de información que le damos a nuestras pacientes y eso es responsabilidad de nosotros. Hay recursos ya que tenemos que se pueden implementar. Y las pacientes con cáncer de mama metastásico y o con recurrencia requieren de estrategias de intervención dirigidas para mejorar la expectativa de vida de las pacientes y para mantener una adecuada calidad de vida, como nos presentarán a continuación. Los programas como Joven y Fuerte dirigidos a pacientes jóvenes con cáncer de mama permiten dar atención especial a las necesidades de estas mujeres, incorporar servicios de apoyo, caracterizar a estas pacientes por medios de estudios de investigación e incorporar nuevas herramientas de intervención. Y aquí nada más les comparto con mucho orgullo que en la presentación de la doctora Ann Partridge el pasado ASCO del 2019 nos puso como ejemplo, como uno de los lugares que tienen un programa dirigido para mujeres jóvenes con cáncer de mama. Muchas gracias por su atención y a continuación nos acompañará la doctora Mariana Chávez MacGregor. Hola, buenas tardes. Un gusto realmente poder estar con ustedes. Para mí siempre es maravilloso estar aquí en México y sobre todo ver a colegas, amigos y a varios de mis maestros. Realmente es un honor. Lo que vamos a hacer en los próximos 30 minutos es hablar del manejo de las pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos. Como Cintia de manera muy clara y elocuente explicó, las pacientes premenopáusicas, las pacientes jóvenes, no son iguales a la mayoría de nuestras pacientes que pueden ser posmenopáusicas. Entonces vamos a hablar un poco de las características del manejo y de los datos que tenemos para poder decidir cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Estos son mis disclosures. Nos vamos a enfocar a hablar del manejo en enfermedad metastásica, donde desafortunadamente estamos enfrentándonos a una enfermedad incurable. El día de hoy, a pesar de todos los avances que existen, el cáncer de mama metastásico sigue siendo una enfermedad incurable, aunque sí tenemos que reconocer que a lo largo de los años la supervivencia global de las pacientes con cáncer de mama metastásico ha mejorado, y esto es en gran parte porque hoy tenemos acceso a mejores medicamentos, pero yo creo que también en gran parte al manejo multidisciplinario que podemos brindar a nuestras pacientes y que sabemos hoy que es fundamental. Ahora, como bien les decía, a pesar de que la supervivencia global está mejorando, sigue habiendo muchos retos y tenemos retos que son específicos para la población metastásica y otros que son específicos a la población premenopáusica, pero sigue siendo una enfermedad incurable y los objetivos del tratamiento tienen que enfocarse en uno, ayudar a que nuestras pacientes vivan más, ayudarles a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y evitar tratamientos tóxicos. Entonces tenemos que entender
no solo cuáles son los síntomas, pero cómo hacer que esas pacientes no tengan toxicidades innecesarias y que las podamos ayudar a vivir más. En pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, sabemos que hay desenlaces clínicos subóptimos, al menos cuando las comparamos con pacientes posmenopáusicas. Sabemos que tienen mayor riesgo de recurrencia, en gran parte por los aspectos biológicos que mencionaba Cintia, pacientes que tienen tumores más agresivos, que se presentan o se diagnostican en etapas más tempranas, pero sabemos que tienen mayor riesgo de recurrencia y mayor riesgo de morir asociado a cáncer de mama. Los tumores de muchas de las pacientes premenopáusicas son diferentes a los tumores de pacientes posmenopáusicas. Se han reportado tasas más altas de niveles de proliferación celular. Sabemos que las mutaciones en BRCA1 o BRCA2 son más comunes en esta población. Existen también alteraciones en ATM, MLH1 y 2, que son más frecuentes que en la población posmenopáusica, y de hecho se han reportado expresiones génicas diferentes de acuerdo a la edad de las pacientes. Entonces estamos hablando de enfermedades distintas. Sabemos que el cáncer de mama es heterogéneo respecto a los subtipos tumorales, pero es muy posible que también haya heterogeneidad a nivel de edad. En esta gráfica lo que pueden ver son las mutaciones asociadas a cáncer de mama, independientemente del subtipo, de acuerdo a la edad. Y entonces, si bien las mutaciones en la vía de la PI3 quinasa o P53 son las más comunes, sí pueden ver como algo claramente diferente que en pacientes jóvenes, alteraciones en GATA3 se observan de manera muchísimo más frecuente. Si vemos además las mutaciones en pacientes jóvenes asociadas al subtipo, podemos ver que también son distintas, es decir, el perfil mutacional, que sabemos es fundamental para entender el comportamiento de los tumores, es distinto en estas mujeres. Queda muy claro entonces que las pacientes premenopáusicas tienen tumores diferentes, más agresivos y asociados a peor pronóstico. Pero retomando muchos de los aspectos sociales y emocionales de los que hablaba Cintia, sí sabemos también que las pacientes jóvenes tienden a tener calificaciones en las mediciones de calidad de vida que son más bajas que las mujeres posmenopáusicas. Hay necesidades, como bien se explicaba anteriormente, de fertilidad, de salud sexual, laborales, que son muy distintas en las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes suelen tener niveles más bajos emocionales y en escalas sociales y cognitivas, y suelen reportar mayores problemas con fatiga, con dolor y con insomnio. Entonces, sí tenemos que entender que son enfermedades distintas, son tumores agresivos, y la realidad es que tenemos un problema muy grave porque, salvo pequeños grupos, aquí en México, claramente liderado por la doctora Cintia Villarreal, tenemos muy pocos datos acerca de lo que sucede en las pacientes premenopáusicas, y ellas no han estado representadas en los estudios clínicos, y de hecho lo que hacemos todos nosotros como clínicos es extrapolar las decisiones terapéuticas a lo que conocemos en pacientes posmenopáusicas, que representan la mayoría de las pacientes con cáncer de mama. Pero la realidad es que, como estas pacientes son diferentes, sí, de manera ideal, tendríamos que utilizar información basada en población únicamente de pacientes premenopáusicas. En pacientes jóvenes, los tumores más frecuentes no son los tumores receptores hormonales positivos. Hay una mayor tendencia a tener subtipos triples negativos o HER2 positivos comparados con pacientes posmenopáusicas, pero aún así, si pensamos en el número de cánceres de mama, esta sigue siendo una población muy, muy grande. A pesar de que hablemos de la importancia de los tumores triples negativos o HER2 positivos, el día de hoy en el mundo, el subtipo de cáncer de mama por el que mueren más pacientes es el cáncer de mama con receptores hormonales positivos. Entonces sí es un problema de salud muy, muy importante. Y cuando hablamos de tratamiento, ya enfocándonos en lo que es el tratamiento de pacientes con cáncer metastásico, receptores hormonales positivos, la realidad, y yo creo que los mensajes más importantes, es recalcar que el manejo se tiene que basar en la terapia endocrina. Esto es algo que no solo ESMO, sino también ASCO han sido muy, muy claros, y la terapia endocrina y no la quimioterapia
quimioterapia tienen que ser la clave del manejo en estas pacientes. Recordemos que no hay evidencia que el tratamiento inicial con quimioterapia tiene impacto en la supervivencia global, sí está asociado a mayores toxicidades, y entonces si relacionamos lo que hablábamos al principio acerca de los objetivos terapéuticos, queremos que las pacientes vivan más y con mejor calidad de vida, y entonces la quimioterapia como manejo inicial realmente se encuentra limitada a grupos cada vez más y más y más pequeños de pacientes que son altamente sintomáticas. Cuando pensamos en el manejo con terapia endocrina, utilizamos el manejo secuencial, como lo han establecido las guías a lo largo de los años, y en pacientes premenopáusicas sí tenemos claro que la edad, a pesar de que se asocia a tumores más agresivos, no significa que estas pacientes tengan que ser tratadas con quimioterapia porque son jóvenes. Finalmente tenemos que seguir entendiendo la biología y los subtipos moleculares y tratarlas basados en evidencia con lo que es el mejor tratamiento, sobre todo cuando tenemos estudios enfocados a pacientes que son premenopáusicas. Entonces, para hacer todo esto un poco más real, y porque además ustedes tienen la comida enfrente y es más difícil mantenerlos atentos, les quiero platicar de una de mis pacientes. Entonces, vamos a revisar el manejo de las pacientes con cáncer de mama metastásico premenopáusicas mientras les platico la historia de esta paciente mía. Ella ahorita tiene 41 años, diabética, con obesidad mórbida, y de hecho le hicieron un bypass gástrico a los 30 años, pero a pesar de eso sigue teniendo problemas de obesidad. Está casada con 2 hijos adultos, de hecho tuvo hijos muy jóvenes, ya ahora de hecho es abuela a los 41 años. En el 2012 yo la conocí por primera vez cuando la diagnosticaron con un cáncer en la mama izquierda, un carcinoma ductal infiltrante grado 2, altamente expresaba receptores estrogénicos, 100%, 40% progesterona, HER2 negativo. Clínicamente tenía un tumor pequeño con ganglios negativos, fue a cirugía, y al momento de la cirugía tuvo ganglio positivo, patológicamente tuvo un tumor T1CN1, y en aquel momento estábamos reclutando pacientes para el estudio Responder, que muchos de ustedes conocen, pacientes con 1 a 3 ganglios positivos, que se les hacía oncotype, y aquellas con oncotype bajo se aleatorizaban a recibir quimioterapia o no. Esta paciente se aleatorizó y fue randomizada a no recibir quimioterapia, completó radiación, dado que había tenido una cirugía conservadora, y le empezamos tratamiento con tamoxifeno. El plan en aquel momento era darle tamoxifeno por 10 años. Ella empezó a tener problemas de bochornos, problemas de disminución en el deseo sexual, algo de depresión, subió más de peso, y de hecho prácticamente a los 5 años de haber empezado tratamiento tuvo una tromboembolia pulmonar. Fue anticoagulada, y de hecho en ese momento yo la volví a ver porque se había mudado a Dallas, y discutí con ella darle supresión ovárica con inhibidor de alomatasa. Pues en ese momento ya tenemos publicados los datos de Sofitex, y ella se negó, de ninguna manera lo quiso hacer, y como tuvo una tromboembolia pulmonar en tamoxifeno, decidió que no iba a tener ningún tratamiento, y ya había completado prácticamente 5 años de tamoxifeno. Hace un año, en agosto del 2018, es decir, un año después prácticamente de que paró el tratamiento, tuvo que ser hospitalizada con dolor muy fuerte de espalda, y estudios de imagen revelaron lesiones óseas en múltiples sitios, con una biopsia que demostró que fue consistente con un cáncer de mama metastásico. Es decir, algo que vemos todos de manera frecuente en nuestras prácticas clínicas. Ella no solo necesitó manejo de cuidados paliativos para controlar dolor inicial, sino también tuvo que ser manejada con radioterapia. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros nos enfrentamos en la clínica. Sabemos, y hasta hace relativamente poco, nuestra clave de manejo en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico era el tamoxifeno que hemos usado como primera línea por décadas, un medicamento realmente extraordinario, que sabemos que es más efectivo cuando se combina con supresión ovárica, pero que sigue dando tasas de tiempo libre de progresión que son relativamente cortas. Al día de hoy sabemos que aún en pacientes premenopáusicas el uso de inhibidores de aromatasa en combinación con supresión ovárica es superior, y por mucho tiempo nuestras pacientes que progresaron en tamoxifeno en primera línea se
trataban como si fueran posmenopáusicas al hacerle supresión ovárica y darles inhibidor de aromatasa. Ahora, el manejo de las pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, ha cambiado radicalmente en los últimos años y la inhibición de la vía de las ciclinas realmente nos ha dado acceso a nuevos medicamentos, pero de manera muy importante a nuestras pacientes, fármacos que se asocian a mejores desenlaces clínicos. En el 2015 tuvimos acceso y aprobación nosotros en Estados Unidos al primer inhibidor de ciclinas y el día de hoy tenemos acceso a 3 distintas drogas en pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos. Ahora, esas 3 moléculas, las 3 han sido evaluadas en estudios muy similares en primera línea en combinación con inhibidores de aromatasa y las 3 moléculas han dado resultados extraordinarios, mejorando el tiempo libre de progresión. Ahora, hablando en primera línea, todos estos estudios son pacientes posmenopáusicas. Entonces, pensando en mi paciente, ninguno de estos estudios realmente incluía pacientes como ellas. Tenemos ahora datos en pacientes premenopáusicas en 3 estudios utilizando los inhibidores de ciclinas, el estudio Paloma 3, el estudio Monarch 2, que tuvieron algunos grupos pequeños de pacientes premenopáusicas tratadas con fulvestrant como el backbone de terapia endocrina, pero el único estudio al día de hoy que realmente ha reclutado y ha sido diseñado exclusivamente para pacientes premenopáusicas es el estudio MONALIZA 7, del que vamos a hablar de manera más extensa, que incluyó pacientes con cáncer de mama metastásico en primera línea de terapia endocrina en combinación con inhibidores de aromatasa o tamoxifeno. En este estudio, que fue publicado por el jefe del Departamento de Cáncer de Mama en el MD Anderson, Devo Tripathi, hace ya prácticamente año y medio, es un estudio que randomizó prácticamente 700 pacientes premenopáusicas a recibir terapia endocrina seleccionada por el médico tratante, tamoxifeno o inhibidor de aromatasa. Todas las pacientes recibieron supresión ovárica y la aleatorización se hizo a ribociclib o a placebo. El objetivo primero del estudio fue tiempo libre a la progresión, con objetivo secundario la supervivencia global de las pacientes. Sabemos ya desde hace más de un año que este estudio fue un estudio positivo para su objetivo primario y las pacientes que fueron tratadas con ribociclib tuvieron mejor tiempo a la progresión, como de manera muy clara se ve, comparando 13 meses con 23.8 meses, prácticamente 11 meses de diferencia a la progresión en primera línea, algo realmente extraordinario. En este estudio, como bien les decía, el médico tratante podía seleccionar qué terapia endocrina iba a dar. Este estudio no estaba diseñado para comparar efectividad entre inhibidor de aromatasa y tamoxifeno. Sin embargo, sí es importante ver al menos los números que tanto en el brazo que recibió placebo como en el brazo experimental, las pacientes que recibieron inhibidores de aromatasa tuvieron mejores desenlaces clínicos, lo cual es consistente con lo que sabíamos acerca del manejo con terapia endocrina, que los inhibidores de aromatasa son superiores. Pero como pueden ver, una reducción importantísima en el riesgo de progresión con hazard ratios de 0.58 en el caso de tamoxifeno y 0.56 en el caso de los inhibidores de aromatasa. Algo que se vio en este estudio es algo que sabíamos ocurría con los inhibidores de ciclinas, y es que las tasas de respuesta son mayores. Estamos acostumbrados a no ver respuestas importantes en pacientes que reciben terapia endocrina, y con el uso de inhibidores de ciclinas vemos tasas de respuesta importantes. Muchas de estas pacientes no tenían enfermedad medible, pero sí podemos ver respuestas claras y objetivas cuando utilizamos este tipo de medicamentos. Ahora, la parte que yo creo que es más importante y que quiero recalcar de los resultados de MONALIZA 7 y que se presentaron en una sesión oral en ASCO pasado, ahora en junio, es que MONALIZA 7 demostró que las pacientes tratadas con ribociclib vivieron más.
Y otra vez hablamos de la importancia de hacer que nuestras pacientes vivan más y que tengan buena calidad de vida. Y este estudio demostró con un hazard ratio de 0.71 que las pacientes tratadas con ribociclib tenían mejor supervivencia global, con una mediana de supervivencia que no se había alcanzado todavía en el brazo de tratamiento activo y de 40.9 meses en las pacientes que se trataron con placebo. Otra vez estamos hablando de pacientes jóvenes que están muriendo a menos de 5 años con enfermedad metastásica. Estas son las curvas, un análisis exploratorio de subgrupos acerca de la supervivencia global de acuerdo al tratamiento que las pacientes recibieron, haya sido inhibidor de aromatasa o tamoxifeno, y la curva superior es la roja, es de las pacientes tratadas con ribociclib, que muestra que fue superior este tratamiento comparado con placebo, independientemente de la terapia endocrina que se utilizó. Entonces, volviendo un poco a mi paciente, ya en ese momento, cuando yo la vi con enfermedad metastásica hace un año, ya teníamos los resultados de MONALIZA 7, y basado en estos resultados, mi tratamiento fue darle supresión ovárica, y podemos platicar de eso al final, pero supresión ovárica cada 4 meses, muchas razones para hacerlo, pero sobre todo esta paciente obesa, etcétera, cada 4 semanas, y le empezamos en tratamiento con letrozol y ribociclib, 60 miligramos de vía oral, los días 1 a 21, por supuesto, como tenía enfermedad ósea, le empezamos en tratamiento con ácido zoledrónico, y la realidad es que pudo tolerar el tratamiento muy bien. Sí tuvo problemas de bochornos y algo de resequedad vaginal, fatiga, pero a pesar de esto la mejora en sus escalas del dolor la asociaba a ella a un beneficio, al menos de manera inicial clínico, antes de que pudiéramos tener estudios de de estadiaje. Estas son algunas de sus imágenes, son estudios los de su lado izquierdo a los 4 meses de tratamiento, donde todavía se ven de manera muy clara algunas de sus lesiones óseas, y realmente con prácticamente una resolución en la gamografía ósea de las lesiones hace exactamente un mes, el 10 de octubre, que fue la última vez que yo la vi. Su marcador tumoral cuando inició el tratamiento fue prácticamente de 65, y a los 4 meses de tratamiento bajó 81, y algo que sabemos es comúnmente visto con el uso de inhibidores de ciclinas es neutropenia. Como pueden ver en la gráfica, es muy claro cuándo inició ella con el inhibidor de ciclinas, porque claramente bajaron su cuenta absoluta de neutrófilos, y ella sí se ha mantenido prácticamente siempre arriba de 1, sin ningún problema en términos de infecciones o neutropenia febril. Entonces sabemos que pacientes en la vida real se están beneficiando del tratamiento combinado con inhibidores de ciclinas, pacientes jóvenes. Los análisis de subgrupos del estudio MONALIZA 7 demostró que independientemente de las características de las pacientes, hayan recibido quimioterapia previa o no, hayan tenido enfermedad visceral o no, había un beneficio de darles tratamiento combinado con ribociclib. Ahora, el otro aspecto que es importante hablar, además de la eficacia, es el perfil de seguridad de los fármacos, porque otra vez es muy importante hablar de la calidad de vida y de los síntomas de las pacientes. En este estudio se observó que los efectos secundarios eran consistentes a lo que ya conocíamos del ribociclib, basados en el estudio inicial en primera línea en pacientes posmenopáusicas. Vemos tasas importantes de neutropenia que son realmente manejables. Estas pacientes que recibieron tratamiento, en este caso con placebo, tuvieron mucho menos neutropenia, hubo tasas similares de artralgias, de náusea, de bochornos, porque todas estas pacientes estaban recibiendo supresión ovárica. Entonces, realmente la mayor diferencia era, como estaba esperado, la neutropenia de estas pacientes, realmente sin problemas serios asociados a ello. Y se hizo una evaluación de calidad de vida, y lo que se ha visto con
el uso de ribociclib es que cuando vemos el deterioro en la calidad de vida, las pacientes tratadas con ribociclib se tardaron más tiempo en experimentar un deterioro en la calidad de vida. En este análisis se evaluaron 2 escalas específicas, escala de dolor y escala de fatiga, y en ambos casos, en las curvas, en este caso ribociclib en azul se encuentra en la parte superior, lo que demuestra que las pacientes tratadas con ribociclib en términos de dolor y fatiga tuvieron menos experiencia de estos síntomas, otra vez hablándonos de lo importante que es en términos de la calidad de vida. Ahora, cuando hablamos del perfil de toxicidad de este fármaco, muchos de manera inicial pues estuvimos interesados en conocer más acerca del reporte de prolongación del tiempo QT. La realidad es que en el estudio MONALIZA 7 no se observaron casos serios asociados a prolongación del QT y no hubo efectos adversos asociados por la indicación de la FDA. Nosotros hacemos un electrocardiograma inicial en todas las pacientes y en el día 14 del ciclo 1 y hacemos también día 1 del ciclo 2 y después de manera indicada. Yo creo que el mensaje es únicamente estar al tanto y pendiente de posibles interacciones medicamentosas que afortunadamente en una población más joven, más sana, son muchísimo más difíciles. Entonces realmente, si bien es algo que está reportado, no es algo que fue un problema en esta población. Entonces yo creo que cuando hablamos del manejo de las pacientes jóvenes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos e independientemente del subtipo, como bien otra vez enfatizó Cintia, estas pacientes son diferentes, son tumores que tienen distinta biología, distinta expresión genética, son tumores agresivos, pero también las necesidades de las pacientes son diferentes. Y es muy importante que empecemos a pensar en diseñar estudios clínicos exclusivamente para esta población. Y creo que hay que felicitar al equipo de Cintia y a la gente que como ella está tratando de evaluar este grupo de pacientes de manera única y ahora distintos estudios clínicos que únicamente están reclutando pacientes premenopáusicas para que podamos entender mucho más de la biología y ofrecerle mejores tratamientos a estas pacientes. En términos del tratamiento de las pacientes con receptores hormonales positivos y enfermedad metastásica, de manera clara y definitiva, yo creo que los inhibidores de ciclinas son una historia exitosa, son medicamentos activos que utilizamos y que están ayudando a mejorar los desenlaces clínicos de nuestras pacientes. Tenemos 3 moléculas aprobadas en distintos escenarios clínicos y a mí lo que me gustaría enfatizar es que de todos estos estudios, el único que realmente fue diseñado pensando en pacientes premenopáusicas fue MONALIZA 7 y además es un estudio que es positivo en supervivencia global. Las pacientes tratadas con ribociclib vivieron más y eso es algo que no podemos olvidar cuando tenemos a una paciente enfrente que le tenemos que ofrecer el mejor tratamiento. Entonces, MONALIZA 7 es realmente el primer estudio fase 3 que demostró y evaluó el uso de inhibidores de ciclinas en primera línea en pacientes exclusivamente premenopáusicas y sabemos que para nosotros, al menos en el MD Anderson, el día de hoy, el manejo estándar en primera línea en pacientes premenopáusicas va a ser el uso de supresión ovárica en combinación en la mayoría de las pacientes con inhibidor de aromatasa y con ribociclib, porque otra vez fue el estudio que demostró mejoría en tiempo libre de progresión, mejoría en supervivencia global y retraso en el deterioro de calidad de vida con mejores resultados en la evaluación del control del dolor y de la fatiga. Entonces, con eso realmente me gustaría cerrar la plática, quizá dar un poco tiempo de preguntas, contarles que mi paciente, como muchas de las pacientes que ustedes tratan al día de hoy, un año después, está bien, está disfrutando una vida lo más normal posible y esperemos que sea una de esas pacientes que afortunadamente con esos tratamientos pueda vivir muchos, muchos años más. Muchísimas gracias. Hay micrófono para Mariana. Nos sentamos las dos allá. ¿Alguien tiene alguna
pregunta. No veo, no, ¿verdad? ¿Me preguntas? Por ahí hay una pregunta. Doctora, buenas tardes. Felicidades por su excelente plática. Una pregunta. En algunos estudios, no me queda muy claro, se ha visto que cuando es pura enfermedad ósea, a lo mejor el impacto que tiene no es tan significativo. Entonces, algunos recomiendan que no se empiece de inicio en enfermedad ósea exclusivamente con el medicamento, sino a lo mejor solamente con la hormonoterapia. ¿Usted qué opina respecto a eso? Algunos de los estudios de los que probablemente están hablando están enfocados a pacientes posmenopáusicas. Entonces, otra vez, es importante enfatizar que las poblaciones son diferentes. Todos nosotros sabemos que las pacientes con enfermedad exclusivamente ósea tienen mejor pronóstico que las pacientes que tienen enfermedad visceral. Eso está muy claro. Ahora, el uso de inhibidores de ciclinas ha demostrado beneficio en pacientes con enfermedad ósea exclusiva y con enfermedad visceral. Yo creo que parte de la controversia tiene que ver con los resultados del estudio FIRST y del estudio FALCON. Estos estudios, en primera línea, pacientes postmenopáusicas, evaluaron el uso de inhibidor de aromatasa o fulvestrant. En ambos casos fueron resultados positivos para fulvestrant siendo superior, pero ahí lo que sucede es que el beneficio se dio mucho más en pacientes que no habían recibido ningún tipo de terapia endocrina previa. Entonces, en pacientes premenopáusicas, de manera definitiva, creo que tenemos que pensar no solo en la evidencia, pero también en la secuenciación. Lo hemos visto de manera muy clara en la enfermedad HER2 positivo. Es muy importante dar nuestras mejores terapias de inicio. Aún si ves extrapolando en enfermedad postmenopáusica los resultados en primeras líneas y en segundas líneas, el beneficio siempre es mayor en tiempo libre de progresión en primera línea. Entonces, yo definitivamente a mis pacientes, así tengan enfermedad ósea exclusivamente, sí las trato de manera combinada. Yo no sé tú qué haces, Cintia. Igual, si está la disponibilidad, que desafortunadamente en México en la mayoría de los sistemas de salud, si no es que en todos no tenemos disponibilidad de inhibidores de ciclina aún, pero si está la disponibilidad, yo combino las dos cosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Mariana. No, a ella no le contestó. Mariana, en tu opinión, ¿cuál sería la mejor segunda línea después de inhibidores de ciclinas? Esta es una pregunta muy complicada y yo creo que muy importante para todos nosotros discutirla y pensar en la secuenciación. Un porcentaje importante de estas pacientes puede tener mutación BRCA1 o BRCA2 y a mí de manera frecuente me preguntan si estas pacientes las trataría con inhibidores de PARP en primera línea o en segunda. Con los datos de MONALEESA 7, para mí otra vez definitivamente la primera línea incluye ribociclib, supresión ovárica, inhibidor de aromatasa. Si estas pacientes tuvieran mutación BRCA1 o BRCA2, yo sí consideraría en una segunda línea darles inhibidor de PARP. Nosotros tenemos dos aprobados por la FDA, olaparib y talazoparib. Ahora, en pacientes que no tienen mutación, lo que nosotros estamos haciendo es hacer análisis otra vez de perfil de mutación molecular para ver si las pacientes tienen anormalidades en la vía de PI3 quinasa. Pacientes que tienen anormalidades de la vía I3 quinasa, yo creo que una muy buena opción es darles fulvestrant en combinación con alpelisib. Aquellas pacientes que no tengan mutación en PI3 quinasa, darles fulvestrant como agente único, seguido de examestano con everolimus, que yo creo que sigue siendo una opción importante. Pero creo que vamos a empezar a personalizar muchísimo más dependiendo de las características de las pacientes y si mutación BRCA1, BRCA2 y el estado de PI3 quinasa creo que nos va a ayudar muchísimo. ¿Ustedes cómo están haciendo el algoritmo? Parecido. Ahorita estamos utilizando también de forma importante la combinación de fulvestrant y everolimus en algunas pacientes, o a veces hacemos segunda línea fulvestrant y luego everolimus exemestano. Realmente toda la incorporación de los inhibidores de PI3K todavía no la tenemos acá. Incluso la aprobación de inhibidores de PARP como tal para cáncer de mama todavía no está
en México, entonces, bueno, hacia eso vamos. Por ahí había otra pregunta, por favor. Sí, para las dos doctoras, quisiera saber su opinión, porque ha habido un poco de controversia actualmente sobre el uso de la primera combinación de fulvestrant con inhibidores de aromatasa, si hay algún subgrupo o tiene cabida ya en la nueva era con los inhibidores de ciclinas. El estudio del que está hablando es el estudio SWOG, que comparó inhibidor de aromatasa contra inhibidor de aromatasa y fulvestrant en primera línea. Y este es un estudio que utilizó la dosis previa de fulvestrant a 250 miligramos. Este estudio demostró mejoría en la supervivencia global en una actualización, de hecho, muy reciente que se publicó en el New England Journal of Medicine, en las pacientes que recibieron la combinación. Otra vez, este beneficio en el análisis de subgrupos fue únicamente para las pacientes que nunca habían sido tratadas previamente con tamoxifeno. Estas pacientes no habían recibido inhibidor de aromatasa. Entonces sí creo que hace la posibilidad de utilizar esta combinación muy rara en qué tipo de pacientes que tengan enfermedad metastásica, menos que sea enfermedad de novo, que puedan cumplir con esas características. Ahora, la gran duda que todos tenemos y que tiene que ver con los diseños que existen es el uso de la secuenciación. Si nosotros utilizamos en primera línea inhibidor de aromatasa con fulvestrant, realmente estás utilizando tus dos más potentes terapias endocrinas de inicio. Entonces, ¿qué le vas a dar después? A mí esa es la parte que me conflictúa en términos de utilizarlo. Yo te voy a ser honesta, cuando nosotros empezamos a tratar, bueno, esto fue pues antes del 2015, por supuesto, y antes de que empezáramos a abrir los estudios con inhibidores de ciclinas, el estudio de SWOG nosotros lo abrimos en el MD Anderson y en muchas de nuestras pacientes nosotros les dábamos de manera inicial fulvestrant con inhibidor de aromatasa. En ausencia no existían los inhibidores de ciclinas. En cuanto empezamos a tener los estudios abiertos, todas nuestras pacientes fueron a los estudios clínicos y con los resultados realmente tan extraordinarios ya no utilizamos ese abordaje. ¿Ustedes lo utilizan? No, realmente no, poco. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ahí está el doctor de la Garza. La terapia neoadyuvante endocrina es un hecho que es efectiva. Se han hecho estudios actualmente con alguna de estas ciclinas en combinación con un inhibidor de aromatasa como neoadyuvancia. Sí, de hecho hay un portafolio muy importante de estudios en adyuvancia y en neoadyuvancia que están evaluando las tres moléculas. Algunas en combinación con inhibidores de aromatasa. En enfermedad metastásica, de hecho, está haciendo evaluación de 3 medicamentos: terapia endocrina, inhibidor de ciclinas e inhibidores de PI3 quinasa como manera de revertir la resistencia a la terapia endocrina. Pero sí, no tenemos resultados todavía, pero sí se están haciendo. A mí me gustaría hacer una pregunta a Cintia y a Janine en términos del manejo de las pacientes premenopáusicas en su experiencia. Nosotros lo debatimos mucho, cómo hacer de manera más efectiva la supresión ovárica y en qué momento a lo mejor en pacientes metastásicas hablar de una oforectomía bilateral. Yo les puedo decir, la paciente que les presenté el caso, le dolían mucho las inyecciones de Soladex, y en algún momento hablamos de la posibilidad de hacerle una oforectomía bilateral, dado que es metastásica y que realmente no tenía ella, pues vaya, se justifica hacerlo. Y la mandamos a ginecología y con la historia de obesidad mórbida, de cirugías abdominales y de la tromboembolia pulmonar, pues vaya, no fue candidata. Y esta paciente la voy a tener yo con inyecciones cada 4 semanas de Soladex, porque a mí de manera personal me da mucho miedo darles las inyecciones cada 4 meses, por lo que sabemos que no hay una supresión adecuada. ¿Ustedes qué están haciendo? Yo no necesariamente las monitoreo el estradiol por siempre, porque en algún momento pues tampoco hay datos claros. ¿Ustedes qué están haciendo? Nosotros damos el tratamiento mensualmente, no lo hacemos cada 3 meses. También recomendamos tan pronto se pueda la oforectomía, pero digo, no sé los demás, pero en mi experiencia personal, muchas veces las pacientes no se hacen la oforectomía. No sé, tengo algunas pacientes donde está recomendada y tenemos ya algunos años con el tratamiento antihormonal. No sé si es un parte
de la aceptación o de la negación del estatus de la enfermedad, pero no siempre van directamente a la cirugía, aunque eventualmente luego lo aceptan. No son inyecciones cómodas y pues, el beneficio de no estar yendo tan seguido al hospital se pierde al tener las inyecciones de forma mensual. Pero sí intentamos operarlas. Además que también en los sistemas de salud es un gasto adicional estar haciendo la inyección cada mes, que no es económica. Si pensamos en tiempo, a la progresión de 2 años, son pacientes que tienen que ir cada 4 semanas por 2 años a estas inyecciones. Y en términos de calidad de vida y de servicios, creo que es algo que sí es un reto. ¿Ustedes están haciendo lo mismo en nutrición cada 4 semanas? Repítelo, Janine, porfis, no Sí, sé que yo. normalmente utilizamos cada 4 semanas en pacientes muy específicas que no pueden venir cada mes porque son foráneas, pues nos hemos atrevido a darles el de cada 3 meses y sí hemos visto que no están bien suprimidas, de pronto llegan que se pusieron la dosis y tuvieron un sangrado menstrual. Entonces, recientemente empecé a medirles estradiol y FSH, comparar las diferentes marcas, porque ha coincidido que cambiamos de marca y de pronto nos pasa esto. Y sí hemos mandado pacientes a hacer oforectomía quirúrgica, sobre todo antes de que estuviera aprobado para las mujeres en el Seguro Popular, porque definitivamente sí se ahorra con esto, tanto para el sistema de salud como para las pacientes. Mariana, yo te quiero preguntar de forma muy concreta con los resultados de MONALIZA 7, debido a que exclusivamente integraron pacientes premenopáusicas con los resultados de la supervivencia global. O sea, para ti, ¿el medicamento que se debe usar en estas pacientes es particularmente ribociclib? La respuesta para mí es sí, porque es el medicamento que demostró este beneficio en pacientes premenopáusicas. Sabemos que las moléculas son activas, pero la única que ha sido evaluada, y si queremos actuar basándonos en evidencia, nosotros estamos utilizando ribociclib en premenopáusicas en primera línea. Y bueno, creo que el otro tema, ya lo dijo Mariana durante su charla, pero es enfatizar la evaluación que se hizo en la calidad de vida, que esto no lo podemos dejar a un lado. Se demostró en este estudio que las pacientes tienen una mejor calidad de vida, tienen un mejor control del dolor, tienen menos fatiga, y eso resulta muy relevante. Las pacientes pueden tener tiempos largos de supervivencia libre, progresión de supervivencia global, y lo que buscamos es que sean pues lo más funcionales posibles y es que estén con los menos síntomas posibles, no solo por la enfermedad, sino por los efectos del tratamiento que le estamos dando. Y el retraso al inicio de la quimioterapia, que al final pues eso condiciona mejor calidad de vida y además nos permite tener más opciones de tratamientos subsecuentes de forma consecutiva. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues si es así, les damos muchísimas gracias por su atención. Gracias. Y continuamos con el Congreso. Never gonna shut you out. Everywhere